Buenos días, hermanos. Amén. Muy contentos de poder tener este servicio el día 5 de junio, esperando que todos pongamos nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra alma para poder estar en comunión con nuestro Señor. Amén. A Él le debemos todo, este instante precioso que nos permite alabarle y aprender más de Él. Amén. Empezaremos este servicio saludando también a las personas que nos ven por este medio. Que todo les vaya con bien en esta semana que empieza. Hoy día domingo, día consagrado al Señor. Estamos reunidos los hermanos para alabar a nuestro Señor, para darle la honra, la gloria y todo honor. La primera alabanza es esperar en ti. ¿En qué momento esperamos? Cuando tenemos dificultades. ¿En qué momento esperamos? Cuando nos sentimos muy angustiados y esperamos una respuesta suya. Pero es necesario saber esperar en el Señor. Entonces, la primera alabanza es esperar en ti. ¿Nos acompañan, amigos? Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido.
Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales, en los canales en Facebook y en YouTube. Amén. La prédica de esta mañana titula La esperanza que viene de Dios. Ustedes conocen muy bien este refrán que es popular, el cual dice: la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, muchas veces cualquiera de nosotros es lo primero que perdemos. Porque cuando hablamos de esperanza, estamos hablando acerca del futuro. Es hablar de los sueños que a nosotros nos gustaría alcanzar, sueños que quisiéramos que sean realizados en nuestra vida. También es probable que hayan escuchado la frase que el que espera, desespera. Esperar algo para muchos no es satisfactorio, para nadie, digamos. En ocasiones, por ejemplo, en las salas de espera de algunas oficinas o en las salas de esperas de los consultorios médicos, puede que esta experiencia de esperar se convierta en una tortura, porque muchas personas son impacientes y perciben un tiempo de espera como si fuese un tiempo perdido. Y esta creencia puede hacernos a que nosotros, en un sentido común, podamos percibir la esperanza o el acto de esperar como algo negativo, algo quizás para muchos no muy deseado. Sin embargo, la esperanza desde un punto de vista bíblico es una virtud esencial y tiene también una connotación positiva. De hecho, la esperanza para todo creyente siempre debe de estar basada en Dios y cada una de sus promesas. Nuestro Dios no solamente va a ser para nosotros una fuente de esperanza, sino que también el mismo Dios es un Dios de esperanza. El carácter de Dios, quien siempre es bueno, es fidedigno y es verdadero, nos motiva a confiar y a poder nosotros también a esperar en Él y en cada una de las promesas que Él tiene separado para cada uno de sus hijos que son fieles y obedientes. El teólogo Jürgen Moltmann nos dijo una vez: la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos que han sido claramente prometidas por Dios. Con frecuencia, también en la escatología, la rama de la teología que habla de las cosas futuras o de los últimos tiempos, la esperanza también es percibida por muchos como algo controversial y por lo tanto como algo que para algunos es mejor poner a un costado, poner al lado. Algunos cristianos dicen con esta actitud: lo que será, será, dicen así, algunos creyentes. Y es mejor, dicen algunos, dejar que Dios haga lo que tenga que hacer cuando sea necesario.
pero nosotros tenemos que tener una confianza en que Él va a actuar en su oportunidad. Desgraciadamente, esta manera de pensar, de decir de que todo pase nomás como venga, es una manera de pensar totalmente equivocada al propósito bíblico de las promesas que Dios tiene para nosotros. La esperanza, hermanos, es una virtud esencial, una virtud que debemos practicar dentro de nuestra vida cristiana, porque hace que nuestra vista y confianza estén fundamentadas en un Dios que es bueno, que cumple sus promesas y que un día va a redimir por completo nuestra vida y cada una de sus circunstancias. Además, la esperanza no es solamente una expectativa de algo que Dios cumplirá en el futuro, sino que también va a tener repercusiones en nuestra vida en tiempo presente. La perspectiva de nuestra vida y de nuestro comportamiento deberían, por lo tanto, cambiar cuando nosotros tenemos esperanza en Dios y en cada una de sus promesas que van a formar parte de nuestras vidas como seguidores de Cristo. Para muchas personas, la esperanza de repente es simplemente un sentimiento ilusorio de que algo bueno pasará en tu vida. Muchas personas dicen por eso, la esperanza es lo último que se pierde. Pero en realidad, cuando están pasando por serias dificultades en sus vidas, es lo primero que pierden. Pero para un hijo de Dios, un creyente verdadero y fiel, un hijo de Dios, la esperanza no es un sentimiento ilusorio, es más bien un sentimiento positivo. Es la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar en nuestra vida, basados en la palabra de Dios y también en las promesas que están depositadas aquí en su palabra. Nosotros como hijos de Dios entonces tenemos que tener una esperanza siempre. Pase lo que pase en nuestra vida, no debemos perder la esperanza o la confianza en nuestro Señor. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la esperanza. Primero, debemos inyectar esperanza a nuestras vidas. Primero, debemos inyectar esperanza a nuestras vidas. Por favor, hermanos, vayamos a nuestras Biblias, a el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 15, 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Algunas veces nos cuesta encontrar esperanza, y es que no esté al alcance de cualquiera, menos aún cuando nosotros estemos en problemas. Sí podemos encontrar esa esperanza como creyentes. La esperanza no es algo que, como dicen algunos, nazca de nosotros de forma voluntaria y que sea tan fácil como de repente cambiarnos un chip, como si fuéramos nosotros una especie de computadora. No es así tan sencillo. Para poder desarrollar esa esperanza y para poder inyectar nuestra vida de esperanza, necesitamos esperar en algo que sea estable, algo en verdad en que nosotros podamos depositar esa confianza, en algo que realmente merezca nuestra confianza. Y lo podemos encontrar. Nosotros creemos en un único Dios que es verdadero, el cual nos puede dar nosotros esa esperanza que necesitamos. Él es capaz de darnos esa esperanza que nosotros tanto estamos anhelando, tanto estamos buscando. En la Biblia nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de personajes que encontraron esperanza en su vida.
El apóstol Pablo, quien escribió este versículo de Romanos que acabamos de leer, estaba convencido que Dios nos da esperanza, porque él mismo, el mismo apóstol Pablo, experimentaba la esperanza a diario en su propia vida. Cada día Dios le daba esperanza a Pablo para poder él seguir adelante en medio de su difícil ministerio. Él mismo, Pablo, le daba confianza al Señor, sentía confianza en el Señor, y Dios le daba a Pablo gozo y paz en medio de todo tipo de dificultades. Si ustedes han leído en los libros de Hechos y también en las cartas de Pablo y han podido ver bien cuál era la vida del apóstol Pablo, sabrás lo muchísimo que Pablo sufrió por predicar el Evangelio. Pero él siempre podía descansar en la esperanza que Dios le daba. El Espíritu de Dios también puede actuar así en la vida de nosotros, de cada uno de los creyentes, dándonos esperanza, gozo y paz. Esto se cumplió en la vida de Pablo, y Dios también es fiel para poder hacer la misma obra que hizo en Pablo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. En estos tiempos en que nosotros vivimos desesperados, necesitados por diferentes circunstancias, situaciones económicas, políticas, de salud, sentimentales, laborales, académicas, lo que sea, necesitamos en esos momentos ser inyectados por una dosis así fuerte de esperanza, porque sin ella nos va a ser muy difícil y cuesta arriba dentro de nuestra vida. Sin esa esperanza, entonces nuestra vida tiene esa posibilidad de ir más bien cuesta abajo. Por eso es que en un mundo lleno de desesperanza y sin fe, las personas deben tener esa esperanza y salir no solo de ese sentimiento de desilusión, de sentirse de repente tontos, bobos, engañados, o que las personas pueden decir una u otra cosa de nosotros, pero a pesar de todas esas circunstancias nosotros debemos permanecer en esperanza y confianza por lo que nos dice nuestro Señor, nuestro Dios, a través de su palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Amén. Entonces nosotros como creyentes no nos avergoncemos de tener esperanza, aunque todas las personas que estén alrededor tuyo te digan lo contrario. No te avergüences de tener esperanza de que tu matrimonio, por ejemplo, se restaure, a pesar de que parezca que pueda estar destruido. O no tengas vergüenza de estar tú de repente en medio de una enfermedad y que ésta pueda ser sanada por los médicos o incluso puede ser sanada por la misma providencia de Dios, aunque de repente las personas puedan decirte lo contrario. Posiblemente muchas personas van a querer robarte esa esperanza y convencerte de que ninguna de las situaciones negativas en tu vida pueda tener una solución o que pueda cambiar. Algunos te van a decir entonces que todo al final incluso te va a salir mal. Pero recuerda, tu esperanza viene de lo que tú crees en Dios y lo que tú puedes ver que Dios va a hacer en tu vida. Amén. ¿Qué preguntas se puede hacer una persona cuando se encuentra en medio de la desesperanza? Puede decirse, por ejemplo, ¿hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para mi matrimonio o para mi relación? ¿Será que a esta edad pueda yo conseguir un trabajo? ¿Será que mi situación económica puede cambiar? ¿Será que me va a tocar toda la vida estar en enfermedad? Cualquiera que sea tu pregunta en medio de la desesperanza, confía en el Señor y renueva tu esperanza en Él. Amén. Un segundo aspecto sobre la esperanza que nos dice la Biblia. Cuando se vive fuera del propósito de Dios, se pierde la esperanza.
Segundo, cuando se vive fuera del propósito de Dios, se pierde la esperanza. Muchas personas, al vivir sin propósito de Dios, sin vivir o vivir fuera de la voluntad de Dios, van a perder la esperanza. Y esto trae como consecuencia, ¿qué cosas? La pérdida de los sueños, de tus aspiraciones, de tus metas, la pérdida de una visión de tu vida, y vas a vivir sin ilusiones, sin anhelos. Por eso hay que vivir con un propósito dentro de la voluntad de Dios, dentro de sus mandamientos. Y así vamos a tener la posibilidad de vivir en esa esperanza. Pero para esto, ¿qué cosa tenemos que hacer? Primero tenemos que enfocar nuestra vida. Es decir, si sabemos por dónde vamos a producir dentro de nosotros también esperanza. Obviamente que tenemos que proyectar nuestra vida dentro del camino, dentro de la voluntad o los mandamientos del Señor. Vamos a ver qué cosa nos dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 11, versículo 18. Job 11, 18. La palabra del Señor nos dice en Job 11, 18, tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Cuando tenemos confianza, es porque hay esperanza. Si bien es cierto que tenemos que pasar por tiempos difíciles, las dificultades no van a estar exentas en la vida de un creyente. Los seres humanos tenemos esa capacidad de poder capitalizar esa situación de una forma positiva, pidiéndole ayuda a nuestro Dios para que su misericordia se haga presente en cada uno de nosotros, y de esta manera poder tener nosotros el medio para poder sentir la fortaleza de nuestro Señor y la paz que sean necesarias para poder enfrentar cada una de las dificultades que se nos presenten. Este versículo de Job, acá en la Biblia, nos está diciendo que nosotros podemos tener confianza y esperanza porque vamos a estar seguros de ser protegidos por el Señor. Las lecciones que podamos aprender de este versículo entonces son aquellas que nos muestran que nosotros tenemos que tener esperanza en el futuro y que podemos estar seguros en nuestras vidas. La importancia también de este versículo descansa en que nos recuerda que nosotros podemos tener esperanza, estar seguros y protegidos. Pero esto también nos está indicando que nosotros tenemos que tener esa visión de permanecer dentro de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque en el mundo están sucediendo cosas muy difíciles, como por ejemplo muerte, corrupción, delincuencia, hambres, inundaciones, terremotos, huracanes, guerras, muchas cosas que de repente te pueden hacer dudar de las cosas que positivas que puedan pasar para tu vida. Pero esta imagen de las cosas que nosotros vemos alrededor, en realidad para nosotros deberían de figurar como algo distante, porque nosotros debemos sentirnos protegidos por el Señor. Y peor aún, de repente, tú ves tantas dificultades alrededor tuyo, pero cuando ya esas dificultades tocan tu vida personal, enfrentas problemas, enfrentas desilusiones, enfrentas traiciones, hacen de repente que tú sientas que tu caminar sea muy duro, como una amenaza constante de ser herido o de que puedas ser golpeado por todas las dificultades dentro de esta vida. Y en ocasiones incluso puedas sentir que tu vida se llene de angustia y que tu fe y tu esperanza puedan mermar. Pero recuerda que cuando el mundo te da la espalda, Dios está para protegerte. Dios se vuelve a ti para ayudarte. Entonces, cada vez que tu esperanza decaiga,
Recuerda que tú tienes un consolador que siempre te va a dar fuerzas para que tú puedas salir adelante. Amén. Una segunda cosa que tenemos que hacer es caminar con un rumbo definido. Recordemos que una persona de doble ánimo va a ser siempre inconstante en todos sus caminos. Y esto lo dice bien el apóstol el apóstol Santiago en su carta. Vayamos por favor, hermanos, a Santiago, capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios nos dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es una persona que está en dos direcciones, de manera simultánea. No se decide cuál, y son dos direcciones opuestas. Su lealtad está dividida a causa de una falta de sinceridad. Es una persona que está vacilando, es decir, que está dudando entre la fe y la incredulidad. O un rato está con Dios y en otro rato está con el mundo. Esa es una persona de doble ánimo, no se define. Y esta persona piensa que algunas veces Dios le puede ayudar, pero en otras ocasiones también está renunciando a la esperanza de Dios. O sea, no se define. Tal persona siempre va a estar inconstante en todos sus caminos, no solamente en la situación de esperar en Dios, sino también en la de obedecer a Dios, o incluso hasta en la oración. Como no está desarrollando su fe, no está haciendo el ejercicio de la fe, va a poner al descubierto su manera real de ser, que es una persona que no está confiando en el Señor. Y como no tiene un rumbo definido, no va a tener una esperanza sólida en el Señor. Entonces, ese doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido renovado en su entendimiento. Esta persona no ha tenido una renovación completa. Todavía se resiste a permanecer en ese viejo hombre que está contaminado por la naturaleza pecaminosa que arrastramos desde nuestro nacimiento. Y su característica principal es la inconstancia. Una persona que es inconstante lo será en todos sus caminos. En la fe y en la vida secular, en todo va a ser inconstante esta persona. En todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de su vida, en familia, trabajo, congregación, finanzas, en todo. Suele ser entonces inconstante en todo. Y la palabra nos está mencionando que aquella persona que va a ser así de inconstante no va a recibir lo que el Señor le dice. No va a recibir las promesas de Dios. No va a recibir bendiciones del Señor. Diciéndolo de otra manera, entonces, Dios no bendice ni puede confiar la obra de una persona inconstante. Solamente se puede experimentar paz real en el corazón cuando nuestra mente está bajo el control completo de nuestro Señor. No va a haber paz para un creyente que va a ser inconstante. No va a haber paz o no va a haber esperanza para un creyente que va en contra de su conciencia y que está yendo en contra de la palabra de Dios. Si de repente tú te sientes sin esperanza, siendo creyente, sientes que tu vida está fuera de control, siendo creyente, es muy probable que tú estás siendo atraído por el mundo, por la accesión de las cosas, en lugar de ser conducido suavemente por la voluntad de Dios y por su gracia y su paz. La mayoría de nosotros, de repente que hemos conocido al Señor ya por un tiempo, por varios años, tenemos varios años de creyente, debemos ya tener o haber experimentado la paz que viene del Señor.
y no debemos dejarnos llevar por las confusiones de las cosas del mundo. Aunque este mundo, nuestra propia carne, siempre va a estar en conflicto con nuestra naturaleza, con nuestra nueva naturaleza, y nos va a querer arrastrar hacia el lado opuesto de la voluntad de Dios. Ese conflicto siempre va a estar, pero nosotros tenemos que fortalecernos en su palabra para no apartarnos de ese camino. Y esa batalla no es algo que se va a detener de manera tan sencilla. Siempre esa batalla va a estar dentro de nuestra alma y nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos que ser fuertes para enfrentar esa batalla. Lo que necesitamos entonces para que nosotros podamos desarrollar una verdadera esperanza o una verdadera confianza en nuestro Señor es primero cambiar de actitud. Nosotros tenemos que elegir cambiar nuestra actitud a querer vivir en confianza en el Señor, dejar de quejarnos de las cosas que nos puedan pasar y cambiar más bien nuestra actitud a una acción de gracias por todas las cosas que Dios nos está dando. Amén. Mucho de la actitud que tenemos en nuestra vida posiblemente podría depender de las cosas que nosotros consumimos a diario, de lo que vemos en televisión o de lo que escuchamos, en vez de alimentar nuestro espíritu y nuestra mente con la palabra de Dios. Si constantemente nosotros estamos escuchando o leyendo cosas que son negativas, lo más probable es que también nosotros vayamos a reaccionar de manera negativa y nuestra vida se aleje del Señor. Por lo tanto, también tu vida va a perder esperanza. Amén. Y tercer punto, ¿qué debemos hacer para conservar la esperanza en Dios? Tercer punto, ¿qué debemos hacer para conservar nuestra esperanza en Dios? Ahora, hermanos, vayamos a nuestras Biblias, ahí cerca nomás, al libro de Hebreos, libro anterior, capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hebreos 10, 23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La invitación de la palabra es a que nosotros nos mantengamos firmes, sin titubear, sin dudar. Mantener la fe, aunque las circunstancias en tu vida sean difíciles o sean adversas, sabiendo que nosotros saldremos victoriosos, porque fiel es quien nos da todas esas promesas. ¿Quién es esa persona? Dios. Nuestra sociedad a menudo utiliza la palabra esperanza como un eufemismo, es decir, una manera elegante de decir a una ilusión o para expresar un anhelo que es para algunos incluso imposible de alcanzar. Pero esto no es lo que nos quiere decir la esperanza desde un punto de vista cristiano. La esperanza cristiana es la única digna de ser o de tener ese contexto de la palabra esperanza, porque es una verdadera confianza que va a depositarse en que Dios cumplirá todas sus promesas. Una verdadera confianza que va a renovar por completo nuestra vida. Y es algo que nosotros debemos reconocer, tenemos que buscar. Pero hay una esperanza que va por encima de cualquier cosa que tú puedas de repente esperar dentro de lo material o algo aquí dentro de la tierra. Sino que tu primera esperanza, la más grande de tus esperanzas, es la primicia de la salvación. Amén. A diferencia de repente de las personas que nos rodean en la sociedad, decimos que la esperanza es la verdadera esperanza solo si tenemos nosotros las razones suficientes para creer que las cosas que Dios nos está prometiendo se van a cumplir, que sucederán. Pero recuerda, esto lo recalco, para que esas promesas se cumplan en tu vida, tienes que ser un creyente fiel.
Tienes que ser un creyente que obedece los mandamientos. Tienes que ser un creyente que respete la voluntad de Dios. No te alejes de la palabra. Amén. Solo los cristianos fieles van a poder entonces tener esa verdadera esperanza, porque Dios nos hace esas promesas. La fidelidad de la palabra de Dios y la actividad de Dios a través de toda la historia que nosotros podemos ver en la Biblia, nos da la esperanza a nosotros de que todas estas promesas efectivamente se van a cumplir. Y también, a causa de nuestra propia fidelidad, nosotros también vamos a recibir la fidelidad de nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios, sin fluctuar, y así nosotros vamos a poder caminar en esta vida con una real esperanza que va a sustentarnos a cada paso. De hecho, nuestra esperanza como cristianos debería generar 5 actitudes o 5 pasos dentro de nuestras vidas. Primero, que debemos mantener nuestra fe firme y sin vacilaciones. Segundo, que debemos vivir vidas puras como hijos de Dios. Tercero, debemos renunciar a todo tipo de impiedad, es decir, toda falta contra Dios, y vivir de una manera sobria, justa y piadosa en obediencia a Dios. 4. Debemos actuar con inteligencia para vivir de una manera santa. Y 5. Debemos mantenernos firmes, constantes y creciendo en el servicio a Dios, ya que Jesús nos ha dado también ese mandamiento: ir y predicar el Evangelio. Entonces, para nosotros los creyentes, en particular para los cristianos que son fieles y obedientes, la esperanza no va a producir desesperanza, o la esperanza no va a ser algo infructuosa, sino que nos va a motivar a nosotros a seguir viviendo, a ser guiados y confiar en Dios en cada una de sus promesas. ¿Amén? Amén. Muchos de nosotros de repente podamos encontrar algún aspecto o algún lugar de nuestras vidas en las cuales va a ser de repente difícil de mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. Tal vez en tu vida cristiana vas a encontrar dificultades en el lugar de trabajo, en las familias o en tus amigos, que te presionan de repente para guardar silencio acerca de tu fe. Vas a sentirte avergonzado de compartir el Evangelio de repente a tu familia, a tus compañeros de trabajo, tu compañero de estudio, o lo más común de ahora, no quieres compartir el Evangelio en las redes sociales, para poner ejemplo ahí en tu Facebook, porque vas a decir, se van a burlar de mí. Pero si es esa tu situación, hermano, no quieres proclamar el Evangelio dentro de tu entorno, en tu familia o en tu Facebook nada más, no estás manteniéndote firme en la fe. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que orar para que tú tengas el valor suficiente para proclamar y demostrarte como cristiano ante Amén. todo el mundo. Si haces eso, entonces Dios te va a recompensar y Dios va a hacer crecer dentro de ti esa esperanza que tanto tú estás buscando. Entonces, nosotros como creyentes no podemos adorar a Dios en silencio o en secreto, sino que tenemos que mostrar públicamente nuestra lealtad a Él. Y aquí nosotros vamos a poder demostrar verdaderamente que tenemos una estrecha relación, una estrecha comunión entre nosotros y el Señor. Y también esa práctica externa o nuestro testimonio va a demostrar nuestra vida y va a demostrar que dentro de nosotros se está reflejando las páginas del libro de Dios. Entonces no podemos estar nosotros en silencio, porque así no estamos demostrando entonces una verdadera fe. Más bien, la verdadera fe
va a mostrarse desde nuestro corazón hacia las personas que nos rodean, confesando nuestra fe a través de nuestras palabras y también de cada una de nuestras acciones, de nuestra conducta. La vida es un viaje donde todos los días nosotros vamos a ir aprendiendo y aprendiendo. Y cuando nosotros aprendemos, vamos a crecer. Y cuando crecemos, vamos a madurar. Y al madurar, nosotros vamos a poder disfrutar de esta vida en plenitud y recibir las promesas del Señor. Hoy es un buen día para que tu hermano, que estás aquí en el templo, o que tu hermano que nos estás viendo a través de las redes sociales, puedan desarrollar esa esperanza y retomar esos sueños, esas aspiraciones que tú tienes en tu vida. Nunca permitas, hermano, que tu pasado determine el futuro. Antes de venir a Cristo, pudiste haber tenido muchos errores en tu vida. Quizás incluso también, potencialmente, quizás, habiendo ya recibido a Cristo, te hayas alejado del camino por una u otra razón. Y actualmente todavía de repente aún permaneces en desobediencia al Señor. Pero eso no va a determinar tu futuro, porque tú puedes tomar un radical cambio en tu vida y decidirte seguir al Señor, ser fiel a Él en sus mandamientos, y tu vida va a ser renovada, vas a poder volver al camino y retomar esa esperanza que ahora la has perdido. No dejes entonces que las circunstancias te detengan, tampoco dejes que una u otra excusa pueda gobernar tu vida. La esperanza entonces nos hace sobrevivir en momentos difíciles, en momentos drásticos. La esperanza nos ayuda a nosotros a poder soportar los momentos malos durante nuestra vida, sin que nos echemos abajo, sin que desmayemos. Muchos dicen, no, la esperanza es lo último que se pierde, porque la esperanza debería hacer que nosotros vayamos siempre hacia adelante en nuestra vida, porque sin esperanza nosotros nos vamos a rendir y todo sin esperanza va a carecer de sentido. Para nosotros, los creyentes, sí debe existir esperanza, aunque estemos en medio de dificultades, aunque estemos en medio de tinieblas, aún nosotros podemos tener esperanza porque Dios está con nosotros y nunca, nunca, hermanos, vamos a estar solos. Él siempre te está esperando. Incluso si has caído, si has fallado, Él también te está esperando. Mientras estás vivo y tienes a Dios, tu esperanza siempre va a estar allí en Él. Tu vida solamente puede estar segura si tú tienes esperanza en Dios. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos sostiene. No debemos entonces estar preocupados si tenemos nuestra esperanza en Dios. Tampoco podemos sentirnos desamparados. El Señor está allí al lado tuyo como un poderoso gigante. Amén. Entonces confiemos plenamente en el Señor, ya que nuestra esperanza viene de Él, vivimos para Él y porque en Él podemos hacerlo todo. Si tu camino se torna difícil, Dios puede abrir ese camino y nos va a dar esperanza. Alabemos entonces a nuestro Señor, porque Él es el Dios de nuestra esperanza. Amén. Amén, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos, porque tú declaras en tu palabra que vas a dar esperanza, confianza, fortaleza, consuelo para todo creyente, particularmente para el creyente que es fiel. Algunos creyentes que nos pueden estar escuchando en este momento a través de las redes sociales puedan sentir de repente que Dios no nos ayuda, que Dios está lejos de ellos, han perdido toda esperanza y dirección en sus vidas, incluso hasta su vida espiritual se ha enfriado completamente y saben bien que están fuera de los caminos del Señor y que se hallan en completa desobediencia. Pero
Dios nos está prometiendo que Él puede renovar esa vida, que puede renovar esa esperanza en nosotros. Tú, si estás lejos del camino del Señor, regresa a Él, enmienda tu vida, corrige los errores, aléjate de toda circunstancia que te ha apartado del Señor y vuelve a Él. Pero para los creyentes fieles, que también puedan presentar muchas dificultades en este mundo, de las cuales ninguna persona va a estar libre, también, Padre Celestial, fortalece a cada creyente fiel que necesita de tu apoyo, que necesita fuerza en medio de la enfermedad, que necesita fuerza en medio de la dificultad económica o de cualquier tipo de circunstancia adversa en su vida. Fortalécenos, Señor, dando la esperanza que viene de ti, y esperamos también pacientemente en tus promesas. Señor, suple nuestras necesidades y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, y honra a ti. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.